Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Las niñas prepagó. Porque usted tiene las tetas muy pequeñas, le respondió Margot, la gerente de la casa de modelos a Catalina cuando ésta le reprochó el haberle insinuado que ella no podía llegar a ser una top model. Pero yo he visto muchos modelos por televisión y la mayoría no tiene mucho gusto. Incluso hay algunas que tienen menos que yo, replicó esperanzada. Sí, pero las modelos que tú ves en la tele son europeas y no se le olvide, mijita, que nosotros estamos en Colombia y aquí modelo que se respete las tiene que tener mínimo talla 36. A Margot, una simpática, bella y desalmada empresaria de la lujuria, se le olvidó decir también que ella no solo era intermediaria entre las modelos y las agencias de publicidad, sino también entre las modelos y los narcos. Sin embargo, le dio un par de recomendaciones a Catalina y le dijo que cuando cumpliera los 15 años volviera, ojalá con el busto operado, y a Jessica le dijo, en secreto, que antes de esa edad no se atrevía a feriarla por miedo a un carcelazo. Con una nueva frustración en su haber, Catalina volvió al barrio y se dedicó por completo a su novio mientras llegaba la fecha de su cumpleaños. Entretanto, y bajo su mirada de envidia e impotencia, las casas de Paola, Ximena, Vanessa y Jessica crecían hacia el cielo y se tornaban más bonitas y de colores, al igual que sus cabellos, pues, de la noche a la mañana todas resultaron rubias con los labios rellenos y los ojos azules. Las tres fueron aceptadas por la casa de modelos de Margot, pero no para lucir prendas de grandes diseñadores en las mejores pasarelas del país, ni siquiera de la ciudad, tampoco para grabar comerciales, ni aparecer en almanaques, sino para acostarse con los traquetos que quisieran pagar sus servicios. Se convirtieron en las famosas niñas prepagó, conocidas con ese nombre por la modalidad existente en la época de comprar una persona con regalos costosos, ropa y dinero para que después ésta pagara con favores sexuales las prebendas recibidas. No cualquier niña podía aspirar a este calificativo. Debían ser niñas de cierta estatura, cuerpos perfectos, así fuera a punta de bisturí, cabellos largos y bien cuidados, lentes de contacto de colores, ropa costosa más no fina, que para la época capitalizaron 2 o 3 marcas de confecciones, y un hablado un poco más refinado que el de cualquier otra prostituta definida como tal. No era difícil identificarlas en la calle, los centros comerciales y mucho menos a bordo de un carro lujoso, porque tenían cara de todo, menos de señoras de la casa. Las niñas prepagó como Jessica, Paola, Ximena y Vanessa gastaban dinero a ritmos endemoniados. Todo lo que se ganaban acostándose con los traquetos y sus amigos lo gastaban a chorros en sus operaciones estéticas, pagando tratamientos de diseño de sonrisa, invirtiendo largas horas en las mejores peluquerías, alisándose el pelo, arreglándose las uñas de las manos y de los pies, pagando masajistas, cambiando el cabello de color cada semana, comprando lentes de contacto, zapatos, vestuario, la comida de la casa, el arriendo, perfumes, desocupando los estantes de los grandes almacenes y algunos gustos extraños como estudios de fotografía y afiches con fotomontajes en los que podían aparecer como portada de alguna revista famosa, prestando su rostro para que un mago del diseño gráfico la insertara en el cuerpo del personaje que en el original ocupaba la cara principal de la revista, por lo regular una top model internacional o una diva del rock o del pop. Lo cierto es que ninguna plata les alcanzaba. Siempre, a pesar de ganar millones, siempre estaban sin un peso y a la espera del llamado de Margot, de algún peluquero o algún odontólogo amigo que las conectara con sus clientes. Al ver que Margot conseguía dinero en cantidades con su estupendo negocio de fachada, Jessica pensó que podía montar algo así y se lanzó a la búsqueda de contactos entre sus amigos de la mafia, sondeando la posibilidad de surtirles a ellos las mujeres que, a menudo, necesitaban.
El Titi le dijo que por él no había problema porque no era tan exigente como sus jefes y porque, además, tenía por novia a la mujer más hermosa de la ciudad. Que, sin embargo, con ellos la cosa era a otro precio, ya que siempre estaban buscando la manera de acostar en sus camas a las más lindas reinas de cuanto concurso se inventaran quienes no tenían oficio y también modelos de renombre, presentadoras de televisión y a las más famosas actrices. Desde luego ese sí que era un obstáculo grande para Jessica, quien no manejaba los contactos de alto nivel que sí tenía Margot y que la hacían merecedora de un gran respeto en ese mercado nada distinto al de la trata de blancas. Pero Jessica no se dio por vencida y le pidió al Titi que le ayudara a conseguir una cita con los capos más importantes de la organización como Cardona y Morón, ya no para acostarse con ellos, como lo hizo en sus inicios unos meses atrás, sino para plantearles el negocio. El Titi advirtió que no iba a ser fácil, pero Jessica esperó con paciencia de mártir la llegada de ese día. La cita fue en la finca de Morón, hasta donde llegaron ella y el Titi en un automóvil deportivo asombrosamente bello y rojo que este último acababa de comprar con el dinero que le trajo Mariño de México. Cardona vio con simpatía la propuesta de Jessica y se admiró de la valentía y el empuje de una niña de su edad. Por eso le dio la oportunidad de convertirse en su proveedora de placeres, siempre y cuando se comprometiera a conseguirle, para el fin de semana siguiente, a una mujer de la televisión que lo traía loquito y por quien se mostró dispuesto a pagar 50 millones de pesos. Morón ya le había hecho varios intentos de 10, 20 y 30 millones a la diva, pero por ninguna cantidad de dinero la pudo trastornar, además porque ella ganaba muy bien en su empresa. Por eso, le dijo a Jessica que tenía el empute alborotado y que esa mujer se estaba volviendo todo un desafío para él y para su orgullo, que no ofreciera lo que ella quisiera, pero que se la pusiera en el aeropuerto de Cali el sábado en la mañana, donde uno de sus aviones la iba a estar esperando. Cardona sabía, por experiencia, que hasta la más orgullosa de las mujeres y la que más aparentara sanidad tenía un precio y quiso comprobarlo mandándole a decir que pusiera ella los ceros en el cheque y las condiciones de su aceptación. También le dijo a la aprendiz de Celestina que, si ella era capaz de convencerla, esa sería su carta de presentación para el recomendarla con el resto de los miembros del cartel y para, en adelante, no volver a pedirle mujeres a ningún peluquero ni instructor de gimnasio ni propietaria de agencia de modelos. Jessica aceptó el reto y comprendió que sacarlo adelante sería la salvación de su vida. Por eso, y sin saber cómo diablos iba a hacer para llevar a la mujer de la televisión que tenía obsesionado a Cardona hasta su finca, salió de ese lugar con los ojos puestos en su futuro económico. Sabía que de completar la hazaña el negocio con los capós estaba listo. Sin embargo, necesitaba conocer algunos secretos del negocio y por eso volvió donde Margot con el fin de sacarle información que a la final obtuvo. Margot le dijo que el negocio no tenía secretos, que a las mujeres les gustaba la plata y que había que ofrecérsela con toda la desfachatez del mundo en una especie de lo toma o lo deja, y que, a partir de entonces, se empezaban a manejar dos posibilidades: que le dijeran a uno que sí o que le dijeran que no. Con ese simple y práctico secreto en sus manos, Jessica viajó a Bogotá, contactó a la mujer de televisión apetecida por Cardona y le enfrentó con total seguridad. Mucho tiempo pasó en la puerta de un canal de televisión hasta que la candidata apareció. Como pudo se las ingenió para que ella bajara el vidrio derecho y delantero de su auto y la escuchara. «Vea, hermana, lo que pasa es que hay una personita que la quiere conocer y la mandó a invitar a su finca este fin de semana». La bella mujer le dijo que no, que gracias, que no estaba interesada y que la respetara. Cuando el vidrio de su carro estaba a punto de cerrarse, Jessica se la jugó a fondo porque sabía que no iba a tener otra oportunidad como esa en la tierra y solo atinó a decirle que 100 millones de pesos le estaban esperando. El vidrio siguió subiendo, pero poco antes de cerrarse por completo, Jessica aumentó en 50 millones la oferta y el vidrio se detuvo para luego bajar otros 10 centímetros. A Jessica le volvió el alma al cuerpo cuando la mujer exclamó desde el interior del auto: «¿Cuánto?». Jessica le repitió que 150 millones de pesos y le agregó:
Además que se los darían de contado y envueltos en paquetes de a 5 millones cada uno. La mujer, que tenía una muy buena reputación en el medio, hizo cuentas en la cabeza y sucumbió ante las acusaciones de su conciencia, pero negoció con su razón un precio más alto que pudiera cubrir con decoro la venta de su dignidad. Dígale que 200 y que me ponga los pasajes en el aeropuerto el sábado en la mañana. Jessica se alarmó por la suma porque no sospechaba que Cardona tuviera dinero por montones en una caja fuerte del tamaño de una habitación y le dijo que 180. La mujer le contestó que ya no tenía nada más de qué hablar y empezó de nuevo a cerrar el vidrio, por lo que Jessica le gritó que le daba hasta 190. Como este siguió su curso y el carro empezó a andar, Jessica corrió detrás de él y le gritó con angustia que bueno, que entonces quedaran en los 200 millones. El resto ya es historia. Luego de desgastarse en un necesario show de dignidad y un forcejeo por el precio, la mujer de televisión y Jessica llegaron a un acuerdo. La modelo se listaría el sábado en la tarde para que pasaran por ella, siempre y cuando se comprometieran a consignarle la mitad del dinero en su cuenta de ahorros el viernes y la dejaran en su casa, con el resto de dinero en efectivo, a más tardar, el domingo a la noche, ya que tenía grabación el lunes. Con el sí de la mujer, Jessica volvió donde Cardona a contarle la buena nueva. Cardona no lo podía creer y no sabía si emocionarse más por la eficiencia de Jessica o por la visita de la mujer que lo traía loco desde que la vio en televisión un par de meses atrás. Cuando Jessica le dijo el precio, después de dar todos los rodeos del mundo pensando que él se iba a enfurecer, Cardona, quien tenía dinero suficiente para volver a construir las Torres Gemelas 5 o 6 veces, le dijo sonriente que estaba bien, que no había problema. Pero si son 220 millones, me repitió. Cardona le dijo que no lo creyera sordo y se marchó feliz por haber triunfado con sus dólares sobre la soberbia y el orgullo humano. La mujer cumplió la cita y se ganó los 200 millones de pesos. Cardona se divirtió y pagó 220 millones y Jessica, que la llevó, se ganó 20, convirtiéndose de paso y, desde entonces, en la niña mimada y consentida de Cardona y luego de Morón, a quien le consiguió un affair con una modelo famosa por la que pagó 250 millones por una sola noche, consciente de que acostarse con una persona asquerosa, de malos modales, mal aliento y que pesaba 140 kilos como él, no era tarea fácil. Pero no todas las modelos y presentadoras eran fáciles ni se vendían por dinero. Algunas, como una modelo de Medellín que odiaba a los narcos o una presentadora de televisión que odiaba las loberías, no se prostituyeron por nada del mundo. Otra modelo, cuyo rostro apareció en las portadas de todas las revistas, obsesionó a Morón, redunda describirla, era sencillamente divina y tenía loco desde hacía muchos meses al jefe de Cardona, quien, por analogía, podía construir entonces 30 o 40 veces las Torres Gemelas con su dinero. Morón, el capo de capós, le mandó a decir con el peluquero que la invitaba a México. La modelo, que se jactaba ante sus amigas de ser improstituible, no aceptó el viaje y, de no ser porque nunca aprendió malos modales, hubiera escupido al peluquero en sus ojos, ya que su cara denotó asco absoluto ante la propuesta. Pero Morón la quería y tenía todo el dinero del mundo para comprarla, aunque ella, supuestamente, no tuviera precio. Después la invitó a Europa. Nada. Luego le mandó a ofrecer ayuda para sacarle la visa norteamericana, que era algo por lo que se morían todas las modelos, reinas, actrices, niñas de la farándula en la época y hasta un expresidente de Colombia. Y tampoco. Con otros proxenetas le ofreció joyas con diamantes, relojes con incrustaciones en piedras preciosas, apoyo para que ganara un reinado donde ésta iba a participar y hasta un furgón lleno de ropa. Pero nuestra heroína no cedía. Morón estaba tan obsesionado con ella que otro día le envió un mensaje con la dueña de una agencia de modelos, que le daba 300 millones de pesos si aceptaba ir a su finca. Pero la rubia modelo se rehusaba, cada vez con más ahínco, y hasta amenazó con hacer públicas las indecentes propuestas. Al igual que Cardona, el Titi y otros 250,000 narcos que por aquel entonces rodaban campantes por todo el país,
Morón no era de esas personas que se rendían con docilidad ante algo imposible. Experimentaba el desafío en su sangre, consideraba su orgullo herido, sentía rabia al encontrar, por primera vez en su vida, una persona que no tenía precio. El mismo precio que ya les había puesto a fiscales, periodistas, abogados, políticos, policías, miembros de la aduana, del ejército, del Congreso, de la Iglesia, de la Procuraduría y hasta policías de tránsito. ¿Cómo iba a ser? Se preguntaba, que alguien, y menos una mujer, fuera capaz de escapar a sus tentáculos dolarizados. Fue entonces cuando decidió arremeter con todas sus fuerzas económicas. Mandó al Titi a comprar un BMW convertible Serie 7, collar Ruffle, último modelo, cuyo costo se acercaba a los 500 millones de pesos, unos $200.000 de la época y cuyas puertas no se abrían como las de los otros 1.000 millones de autos que poblaban el mundo, sino que se escondían en el techo al accionarlas con un mecanismo interno. Lo hizo envolver en un gigantesco moño hecho con cintas de telas brillantes y se lo envió a la puerta de la casa. El carro era tan espectacular como la modelo que hasta ese día se rehusó a dormir con él. Ante el brillo del rojo sangre y los destellos de luz de los rines talla 16 construidos en magnesio, el olor a nuevo del vehículo, su techo corredizo y las luces estacionarias titilando en coro hasta por los espejos del auto, la modelo sucumbió sin más remedio. Fue una mañana cuando Jessica la visitó en su lugar de trabajo y le pidió que se asomara a la calle para que viera algo que tenía para ella. Cuando la modelito se asomó, observó el auto amarrado por sus 4 costados por una cinta dorada y con una tarjeta gigante que decía: "No encontré una manera más original para decirte que me tienes loco". Imaginando el instante en que iba a llegar a su pueblo natal montada en semejante nave, la mujer no tuvo más remedio que sonreír y aceptar el regalo, a sabiendas, claro, del precio que debía pagar por ello. Morón la disfrutó durante 3 fines de semana seguidos y hasta consideró oficializarla como novia, pero, a partir de la 4ª semana, la mujer se empezó a tornar intensa. ¿Que para dónde vas? ¿Que por qué llegas a estas horas? ¿Y qué hacías en tal parte y con tal persona? ¿Que por qué no contestas el celular? ¿Que por qué no me llevas a donde tú vas? ¿Que por qué te metes en negocios raros? ¿Que si tuviste algo que ver en la muerte de tu chofer? ¿Que si estás enredado con los parás? ¿Que si la foto que aparece en el periódico es tuya? Etcétera. 2 meses después de la costosa conquista y cansado de las pataletas de su otrora diosa del Olimpo, Morón mandó a 2 de sus hombres con una copia de la llave del BMW que se había reservado al momento de la compra, para que se lo robaran. La hermosa mujer llegó una tarde de lluvia envuelta en lágrimas y de sazón a contarle a Morón lo que le había pasado. Ella juró, sin temor a equivocarse, que él le compraría otro auto, igual o mejor, sin ningún problema, dadas las exageradas comodidades con las que vivía en sus varias casas y fincas de la zona, pero se equivocó. Morán, que para ese momento ya tenía escondido el carro en una de sus fincas, la terminó puteando por inútil y descuidada y la echó de su apartamento a patadas por haberse dejado robar un carro tan costoso. Nunca más la quiso volver a ver y aunque ella pataleó y lo buscó con angustia, el recursivo capo le cerró las puertas de su vida y su fortuna hasta hacerla volver a la televisión. Necesitaba como estaba de seguir sosteniendo su espectacular y costoso ritmo de vida. Gracias a la increíble eficiencia de Jessica, durante semanas, las fincas de Morón, Cardona y el Titi se llenaron como nunca de modelos, reinas, actrices y protagonistas de novela. Ellos sabían que esas mujeres tenían lo mismo que las demás, pero la diferencia radicaba en sus nombres. Les encantaba contar en sus narcos tertulias con qué famosas se habían acostado esa semana. A muchas las filmaban secretamente en pleno acto e intercambiaban los videos con sus colegas en medio de carcajadas y comentarios rastreros sobre sus personalidades, caprichos, fantasías y extravagancias. Que fulana era muy viciosa y lesbiana, que sutana muy interesada, que perenceja insaciable, que tongo muy puta, que borondongo muy fea sin maquillaje, que Bernabé muy ladrona, que mochilanda muy simple, que borundanga muy siberiana y que siberiana quería decir mitad perra y mitad loba. Llena de dinero, Jessica regresó al barrio,
Reunió a sus amigas y les pidió que se salieran de donde Margot porque en adelante sería ella quien les manejaría los negocios. Todas aceptaron, pero en el ambiente se palpaba un inconformismo unánime porque no se sentían más que prostitutas sin rumbo, cuando lo que de verdad querían y soñaban era tener una vida tranquila, cómoda y llena de lujos al lado de un mafioso que las pudiera llegar a amar de verdad. Pero la realidad era otra, ninguna tenía posibilidades, siquiera, de convertirse en la querida de uno de ellos, el hijo de Caballo. Catalina se enteró con envidia sobre los progresos de Jessica frente a los capos más importantes de la mafia, pero recobró un poco la esperanza cuando ésta le dijo que el fin de semana siguiente los tales, como llamaba a los narcotraficantes en clave, iban a celebrar una fiesta de grandes magnitudes para la cual solicitaron 10 niñas entre las que iba a estar ella. Pero una vez más la suerte jugó en su contra, ya que el día anterior a la fiesta y después de que Jessica le había comprado una muda de ropa costosa, pero estrafalaria, se enteró de su embarazo. Iba a dar a luz un hijo de Caballo o de alguno de sus amigos. Pensó con rabia que era lo único que le faltaba y se puso a llorar por enésima vez. Cuando fue a buscarlo para pedirle que respondiera, al menos con el dinero para el aborto, se encontró con que la finca en cuya caballeriza concibió con odio su primogénito feto no era en verdad de Mariño, como él lo aparentó para presumir de traqueto poderoso, sino que pertenecía a una familia de cafeteros caídos en desgracia, que la arrendaba los fines de semana para pagar, al menos en parte, el mantenimiento de la misma. Desde luego, Caballo tampoco estaba allí y decidió resolver el problema sola, además, porque sabía que el mentiroso guardaespaldas le pediría que le demostrara que el padre de la criatura era él y no alguno de sus amigos, por lo que ella tendría que matarlo sin atenuantes. Durante largas noches caviló la decisión con ideas locas y absurdas. Pensó en tener el hijo, pero se detuvo ante esa posibilidad cuando calculó que iba a perder a Albeiro y cuando supuso que, con un hijo, su cuerpo se iba a desdibujar y la ilusión de convertirse en la novia de un traqueto se tornaría más utópica aún. Pensó engañar a Albeiro adelantando la noche de sexo por ella tantas veces prometida y por él tantas veces esperada, para embaucarlo al cabo de 7 meses cuando su hijo naciera antes de tiempo, pero se asombró de su propio cinismo. Pensó que Albeiro no había hecho méritos suficientes como para merecer criar, durante 20 años, un hijo que no era suyo, al cabo de los cuales éste se levantaría contra él, cogiéndolo a patadas cuando el pobre y débil Albeiro intentara ejercer su autoridad de padre fracasado. Descartó una a una todas las posibilidades que se cruzaron por su mente, incluida la de perderse 9 meses del barrio, entregar en adopción o vender a su hijo y volver como si nada con el cuento de que estaba estudiando en Manizales, donde vivía en casa de un tío materno. Al final, Catalina pensó como el común de las niñas del colegio cuando quedaban embarazadas. Sin más remedio, sin pensarlo mucho, abortó. Malparió el hijo que esperaba con el dinero que le regalaba Albeiro para sus cositas y que ahorró con mucho juicio, dejando incluso de tomar el bus, pues Jessica ya le había averiguado que el asesinato de la criatura costaba 200,000 pesos. Desde la noche anterior al infanticidio tomó leche en cantidades, tal y como se lo recomendó el falso médico cuando fue a dejarle los 100,000 pesos de adelanto por el trabajo. El día del aborto se escapó del colegio, uniformada y con sus libros a la espalda, para someterse a la terrible tortura de matar al hijo de Caballo que crecía bajo la pretina de su uniforme azul con cuadros blancos. El tegua no salía de su asombro al ver sobre la silla de torturas a una niñita de su edad con algunos asomos de cambios físicos propios de la pubertad, pero pudo más su omisión que cualquier otra consideración y procedió a desvestirla y a encender luego el succionador. La brutal masacre duró 15 minutos. Jessica la recibió con su cara pálida y de acontecimiento en la sala de espera de la clandestina clínica y se la llevó para su casa en un taxi. Lucía un poco desparpajada, no tenía remordimientos, no sentía culpa, no sentía duelo, no sentía nada. El hijo de Caballo se quedó masacrado en el frasco del succionador y en el mismo instante en que ella miraba la ciudad por los ventanales del taxi, la criatura, o bueno, lo que quedaba de ella, era arrojada a una canica de desechos clínicos cuyo contenido,
Iría a parar en la noche y de manera irremediable, al lecho de un río donde ya no se sabía si había más mierda que fragmentos humanos o campesinos consumiéndose desintegrados en sus calderos. Llegaron a casa de Jessica y le contaron a su mamá que a Catalina la habían sacado del salón de clases por encontrarse mal de salud. Jessica la cuidó con caldos de paloma, huevos de codorniz, malos consejos y cerebros de pescado hasta que llegó la noche y con ella el momento de regresarla a su casa. Albeiro le estaba esperando con la cara torcida y los brazos cruzados, pero al verla demacrada y triste, negoció su ira para no echar a perder una propuesta que le traía con la factura original de la compra de un colchón y una solicitud de arrendamiento que esperaba llenar si ella le daba el sí para irse a vivir con él. Pero Catalina llegó demasiado débil, por lo que la exhibición de motivos quedó aplazada para otro día. Doña Hilda se preocupó mucho y, aunque sospechó algo, le pidió perdón a Dios por ser tan mal pensada y dudar de su hija, que apenas era una niña. Catalina pidió que la dejaran descansar y doña Hilda se llevó a Albeiro para la cocina. «Camine me acompaña a calentar la comida, mijo», le dijo con amabilidad mientras Albeiro se despedía de Catalina con un beso en una esquina de la boca, pues ella volteó la cara cuando él quiso estampar sus labios sobre los suyos. Ya en la cocina, Albeiro reafirmó su gusto por doña Hilda, que esa noche vestía un pantalón blanco ceñido al cuerpo que le hacía resaltar más su digno trasero para una mujer de 38 años. Albeiro, que no dejó de mirarla un instante, se cuestionó con dudas sobre su amor por Catalina, pero se justificó pensando que su amor era tan grande que abarcaba las raíces ancestrales de su novia, o que, simplemente, su pasión por ella era un cáncer incurable que estaba haciendo metástasis en su madre. Cuando Catalina cumplió en secreto 30 de los 40 días de dieta sugeridos por el tegua que le practicó el aborto, quiso volver al colegio para retomar su ilusión de llegar a ser alguien en la vida, pero se encontró de sopetón con Jessica. Advirtió en su rostro la creencia de poseer la solución a sus problemas, pero la escuchó sin mucho entusiasmo. En efecto, Jessica tenía la solución a los constantes fracasos de su amiga. Le dijo que el fin de semana siguiente, los duros iban a celebrar el cumpleaños de Morón en una finca y que le habían pedido 60 mujeres, 2 para cada uno de los 30 invitados, y que le parecía imposible que todos los 30 hijoputas la fueran a rechazar. Catalina recordó que su vientre lucía desafinado por el embarazo, que las raíces de su cabello estaban negras, que su estima andaba de viaje y que sus glúteos ya no lucían templados como antes, por lo que le rechazó la oferta. No quería volverse a ilusionar. Jessica le insistió asegurándole que esta era la oportunidad de su vida y que no podía abandonar sus sueños jamás. Que reviviera, que se levantara y que se diera otra oportunidad. Sin más remedio, aunque pesimista, Catalina decidió competir en desventaja con las otras 59 mujeres que, seguramente, los irían despampanantes ese día, y aceptó la propuesta de Jessica. Decidió incrustarse a la brava en un mundo que le parecía esquivo. Con la autoestima en el piso, pero queriendo rescatar su sueño de las cenizas, Catalina zarpó, el sábado siguiente, hacia el prólogo de su verdadera historia.